Bien, quizás el elemento más complejo geométricamente de nuestro templo de Saturno era el frontón y el tejado, es decir, a partir de la imagen que teníamos del templo de Saturno, pues tendríamos que modelar para que nos quedase de esta manera, es decir, el frontón con sus molduras y el tejado cubriéndolo todo. Bien, para eso es importante siempre en Blender tener en cuenta las simetrías, es decir, al final lo que nosotros, voy a quitarle los modificadores, nos va a bastar con hacer un cuadrante, digamos, del tejado, porque después con un mirror en el eje X y con otro mirror en el eje Y vamos a tener el tejado completo. Bien, también tenemos que tener en cuenta cuál es la posición o cuál es la forma a partir de la cual nos interesaría empezar. Si vemos aquí, si empezamos a partir de este triángulo, podremos modelar fácilmente todas las molduras y a partir de ahí extruir sin demasiada dificultad el tejado. Bien, vamos a hacerlo desde cero. Entonces, bueno, venimos desde aquí y como empezamos trazando un triángulo, pues ya sabéis que no existe la función de crear un triángulo, pero podemos crear cualquier forma. Pasamos al modo de edición, suprimimos todos los vértices, ¿vale? Y ya tendríamos una forma que no tendría ningún vértice ni ninguna arista. Con control, clic, haríamos un primer vértice ahí, extruimos en el eje X y lo traemos, vamos a decir, aproximadamente por aquí. Extruimos en el eje Z y lo traemos hacia aquí. Si vemos que se nos ha quedado un poquito, por ejemplo, aquí impreciso, pues siempre podemos corregirlo, ¿vale? Y ya por último uniríamos este último vértice con F. Y una vez que lo tengamos así, con F de nuevo crearíamos ya la cara. Bien, este va a ser nuestro frontón. Bien, a partir de aquí nos interesaría ir extruyendo esta y esta aristas, con lo cual cambiamos al modo de aristas, seleccionamos una y la otra arista y nos interesaría ir extruyéndolas para ir formando todas estas molduras pues de una forma más o menos libre, que podemos tenerla más detallada, pero como queramos. S, estamos extruyendo y escalando, es decir, extruimos y aumentamos en tamaño, por ejemplo, hasta ahí. Y vemos aquí que se nos ha aumentado en tamaño, lógicamente si lo ponemos en la vista right sería de esta manera, no tendría ningún relieve, pero podemos mover ligeramente lo que hemos extruido y se nos iría formando ya estas molduras. Volvemos a extruir, S, podemos ir haciéndolo pues con la forma que deseemos, S, y en cada paso pues vamos dando a la moldura pues el ángulo que necesitemos moviéndolo después. S, aumentamos y por ejemplo hacemos así, S, una vez más y lo traemos hacia aquí y por ejemplo vamos a terminar S con un reborde plano que sea perpendicular totalmente al eje Y o paralelo al eje X, o como queramos decir. Bien, si venimos aquí, pues vemos que en nuestro caso tenemos dos problemas. Básicamente, uno serían todos estos vértices, de aquí y de aquí, que tendrían que estar alineados. Bien, esto lo hacemos fácilmente, cambiamos a vértices y vamos a seleccionar todos los vértices menos uno en cada uno de los lados, de esta manera. Y ahora haríamos S, X, 0. Lo que hemos hecho es escalar en el eje 0, o sea, alinear en el eje X. Ahora podemos traerlos hacia acá y alinearlos con los dos que hemos dejado. Pero podemos hacerlo con más precisión. Si seleccionamos aquí, vemos el valor que tiene en el eje X, que es este, 2,11. Podemos copiarlo con control C y ahora podemos volver a seleccionar todos estos vértices que hemos traído para acá. Los seleccionamos todos los que hemos dejado ahí. Bueno, podríamos seleccionar también este porque vamos a ponerle el mismo valor. Y venimos aquí y con control V pegamos el valor que teníamos. Y vemos que ya no nos ha salido bien. No teníamos que haber seleccionado estos porque nos calcula la mediana. Seleccionamos solo los anteriores, control V. Y ahora sí, vemos que nos aparecen todos ellos perfectamente alineados a la misma
al mismo valor de X. Bien, por otra parte, vemos que al hacer esto se nos han descuadrado, digamos, estos vértices de arriba. Podemos con la S volverlos a reducir, escalar y colocarlos en su posición. Bien, por otra parte tenemos aquí en el otro extremo que las molduras sobresalen demasiado. Tenemos que cortar estos bordes de aquí. Bien, para hacerlo vamos a utilizar el knife. Bien, con esto podemos, empezando de aquí por ejemplo, ir cortando. Clic, y cuando lleguemos al final, que ya estaremos en el final, pulsamos intro y ya nos ha creado aquí una serie de aristas y vértices que nos cortan nuestra geometría. Entonces ya este y este no nos interesan lo más mínimo. Por lo tanto, fuera. Bien, y vemos que nos ha quedado aquí pues este medio frontón, pues de la forma en la que hemos querido modelarlo. Bien, lo siguiente ya sería seleccionando todos estos vértices del exterior. Podemos extruir E en el eje Y. Bien, y vemos aquí en el eje Y ya tendríamos creado prácticamente nuestro cuadrante. Otra cosa que podemos hacer, teniéndolo ya de esta manera, es dividir esta cara superior, control R, para hacer aquí pues lo que sería el entrante del tejado, digamos, o el resalte del frontón. Si ahora seleccionamos esta cara, vamos a seleccionar y la extruimos en el eje Z hacia abajo, vemos que se nos forma ese resalte que nos interesa, pero esta cara nos sobra. Suprimimos Faces, suprimir esta también Faces y suprimimos esta también Faces. Bien, y nos ha quedado aquí una más que también la tenemos que suprimir. Bien, con esto ya tenemos nuestro cuadrante del tejado y ahora se trataría de multiplicarlo, es decir, de hacerle la simetría en el eje X y en el eje Y. Eso es tan difícil como añadir modificador, mirror, en el eje X y otro, añadir modificador, mirror, en el eje Y. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Ninguna. Vemos que se nos forma de maravilla. Pues no, está mal. ¿Y por qué? Porque, vamos a desactivarlos, el origen está en este punto. Bien, el punto correcto para poner el origen va a ser uno de estos dos vértices, este o este. De tal manera que ambos mirror me van a pivotar, me van a hacer el reflejo sobre el mismo vértice que va a ser uno de estos. ¿Cómo hacerlo? Con mayúsculas S, Snap, Cursor to Selected, y ahora pasamos a modo objeto, Object, Transform, Origin to 3D Cursor. Bien, si ahora volvemos a activar los mirror, vemos que en este caso ya están perfectamente bien formados. Bien, ya solo nos quedaría, vamos a la vista top, encuadrar bien para que nos coja todo la superficie que necesitamos. Bien, para eso aproximadamente pues centraremos el objeto, vamos a modo de edición y simplemente lo único que tenemos que hacer, pasamos aquí a poder seleccionar también lo de abajo y seleccionamos todos estos vértices del frontón. ¿Por qué? Porque simplemente moviendo esto vemos que los mirror ya hacen su efecto. Bien, lo podemos traer un poquito más para acá y vemos que por el lado delantero casi nos llega, por el lado trasero se nos pasa, pues movemos un poquito para que nos cuadre. Y ya tenemos el tejado cubriendo todo el edificio. Y de esta manera, pues con un solo cuadrante hemos conseguido crear toda la pieza que nos interesaba.